remonta a los fraudes electorales de la época de Maximino Ávila Camacho. Hubo ataques armados a ciudadanos indefensos en 70 casillas en Puebla, en los que robaron y vandalizaron urnas, casi siempre a punta de pistola. Hay personas hospitalizadas y en la elección tuvimos que lamentar la muerte de 5 ciudadanos. Frente a lo anterior, nos preguntamos, ¿en dónde estuvieron las fuerzas del orden? ¿Hay avances en las investigaciones sobre los criminales electorales? ¿Qué opina el gobernador de Puebla sobre la violencia electoral perpetrada contra ciudadanos y el desempeño de la policía? La trifulca desatada el 3 de julio en el Hotel MM de la capital entre funcionarios y personajes de Morena y del PAN, otra vez con la deficiente actuación de las autoridades, es también reprobable. Los que firmamos estamos con los ciudadanos, no estamos con ningún partido o candidato a la gubernatura. Rechazamos la violencia desatada el domingo y el martes en Puebla. La tardía o falta de acción de las autoridades el domingo indica por lo menos omisión y quizás hasta complicidad del Ejecutivo del Estado, el gobernador Antonio Gali Fayad. La creciente evidencia de compra de votos, la disonancia en las cifras, casi 65,000 votos de diferencia entre la elección federal y la estatal, pérdida de miles de votos por la violencia, así como la actitud de las autoridades electorales y de seguridad estatales ante estos hechos son, en conjunto, indicativos suficientes para pensar que la voluntad ciudadana fue falseada y se trata de una elección de Estado. Demandamos el esclarecimiento y responsabilidad de quienes han violentado la elección. Si no se aclara la legalidad del proceso y la legitimidad del gobernante entrante, y las instituciones quedarán muy dañadas, así como la confianza ciudadana en nuestra lastimada democracia. ¿Quién estará dispuesto a ser funcionario de casilla si corre peligro? Este conflicto debe resolverse con apego estricto a la ley, llegar a las últimas consecuencias y de ninguna manera mediante un pacto popular entre grupos de poder. No puede haber impunidad. Ante la desconfianza generalizada en las autoridades electorales locales, solicitamos que el Instituto Nacional Electoral revise con detalle la elección a la gobernatura de Puebla y la FEPADE resuelva las denuncias presentadas por más de 140 ciudadanos. Aún no ha habido respuesta de su parte. Al PAN Nacional le preguntamos si esta es la forma de competir la que nos proponen para buscar la búsqueda del poder. De Morena y sus dirigentes esperamos que vayan a fondo y agoten las instancias jurídicas y que ambos partidos eviten la violencia. De sus acciones podemos inferir la congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. No abogamos por ningún candidato. Exigimos que se limpie la elección, se sancione a los delincuentes electorales y, si existieran elementos jurídicos suficientes, se invalide la elección de gobernador. Pasamos con mucho gusto a sus preguntas. Si hubiera alguna pregunta. Sí, buenos días. Ahí está. Maestro Toledo, de la revista Proceso. No sé si nos pudieran hablar un poco de ustedes, para empezar, de cómo, si ustedes estuvieron pegados el día de la elección, si asumieron un papel de observadores, ¿qué más observaron más en específico, aparte del MM y la diferencia entre los resultados? Se habló mucho de mapaches, se habló de operativos de compra de voto. Si nos pueden hablar un poco de la elección en general en Puebla, desde, no sé, si vieron recursos de Estado dirigidos más a un candidato o a otro, un poco un contexto. Y también, pero contarnos de quiénes son ustedes. Pues.
Bueno, yo me llamo Sergio Mastretta, soy periodista. Por primera vez en mi historia profesional tengo plantado los pies en un proceso electoral en los dos territorios, en el del periodista que cuenta un evento y en el del ciudadano que ve violentado su voto a balazos. Entonces yo parto y por eso me he sumado a este desplegado y a esta demanda de que la elección de Puebla debe limpiarse, porque mi casilla electoral, en el barrio donde vivo y donde voto desde 1988, que regresé a vivir a mi ciudad, fue violentada por un grupo armado que no solo echó balazos al aire, apuntó y disparó a los funcionarios de la casilla. Este evento ocurrió en la casilla 1187 del barrio 1187 del barrio San José Mayorazgo, en el sur de la ciudad de Puebla. Eso ocurrió alrededor de las 5:15 de la tarde. Yo voté por la mañana y la casilla era un ejemplo de civilidad. Ese ejemplo se rompió cuando un grupo de 12 personas baja de 2 autos y 3 de ellos se meten al recinto de la sección 1187, tiene 3 casillas, la básica y 2 contiguas, 1729 electores, ¿no? Y empiezan a tirar balazos desde la calle, lo hacen, y adentro de la casilla siguen disparando. Yo tengo el testimonio de una CAE, esos capacitadores electorales del INE, es una joven mujer, odontóloga, que ve cómo le apunta el criminal y le dispara. Por fortuna no le dio. Bueno, esto ocurrió en mi casilla y esto me llevó a mí a plantarme ya no nada más como periodista contando un evento, porque es mi voto el que fue tronado, ¿no? Esta dinámica de la casilla 1187 ocurrió en varios puntos de la ciudad de Puebla al mismo tiempo, más o menos, entre las 3 y las 5 de la tarde, 5:30, ocurrió lo que yo creo que es un ataque orquestado para romper un conjunto determinado de casillas. No quisiera yo meterme en demasiados pormenores, pero me parece que la violencia en la ciudad de Puebla, la toma de casillas por grupos armados, ¿no?, muy documentado en la prensa local, no sé qué tanto en la prensa de la Ciudad de México, me parece que obliga a mirar la elección distinta, una elección distinta de la que vimos a nivel nacional. Entonces no quiero extenderme, pero yo parto, para responder a tu pregunta, de mi coraje de ciudadano y también en mi capacidad profesional para contar historias. Yo perseguí mi voto porque no me gustó que se quedara tirado en urnas ultrajadas. Lo encontré finalmente en una oficina del Instituto Nacional Electoral, en la Junta Distrital 12, en una especie de anfiteatro. Los consejeros de este distrito habían reunido las urnas ultrajadas nada más de ese distrito. Están las fotografías y el video que ustedes pueden encontrar también en la prensa. De manera que esa es mi respuesta a la pregunta que has hecho, Mano. ¿Quiénes somos? Me gustaría dar un poco más de información. Bueno, somos un grupo de ciudadanos que hace unos meses inicialmente nos reunimos como Sumamos. No todos los que estamos aquí estamos en Sumamos, que es un movimiento de ciudadanos para ciudadanos, pero que la indignación que vivimos por estas elecciones el día 1 de julio, más lo que vino después, llevó a ciertos grupos. Aquí hay una de las personas, Liz Mejorada, que forma parte del grupo que promovió una marcha el martes de la semana pasada y que concurrimos cerca de 20,000 personas. La indignación ha hecho que mucha más gente se vaya sumando. Por eso es que decidimos también sacar un desplegado que sale hoy, que por cierto se ha ido aumentando de gente y de organizaciones, ahora sí que por minuto. Entonces ustedes tienen, lo pueden ver hoy en Reforma, pero en lado B saldrá publicado una ampliación con mucha gente que se sumó ya fuera de hora para poder sacar publicado.
y somos un grupo de personas, como digo, amplio, muy variado, muy plural, donde hay empresarios, quienes firman, mucha gente que ustedes no van a conocer, porque no necesariamente son figuras públicas en la Ciudad de México, pero que son personas que o bien pueden ser empresarios, muchos son profesionistas, intelectuales, locales y nacionales que se suman a esta causa, muchas organizaciones civiles de Puebla que pues muchas veces no tienen la visibilidad nacional, pero que localmente están presentes, y que lo que estamos buscando es decirles a la opinión pública nacional, por eso es que está dirigido a todos, es chequen lo que está pasando en Puebla, es una vergüenza, y por eso venimos a la Ciudad de México, para que nos ayuden ustedes a brincar el cerco informativo de la mayoría de los medios, que ha sido muy difícil pasar. Hoy sacamos este desplegado y parece que hubo no sé cuántos en apoyo a la señora Moreno Valle. Es decir, sí hay una intentona fuerte por frenar este tipo de situación. Entonces, pues eso es lo que yo quisiera decirles, quiénes somos nosotros. Reconocerán los nombres, otros no los van a reconocer ustedes, es imposible, pero tengan seguridad de que son gente que está metida y que está dispuesta a poner su nombre, y muchos otros que nos dijeron los apoyamos, pero no podemos poner nuestro nombre porque tememos represalias. Eso es un número importante de gente también. Aquí me llama la atención de tu pregunta el tema del hotel, y pareciera, la percepción que tengo es que lo ocurrido... ¿Puede dar su nombre? José Alejandro Guillén Reyes, y yo soy profesor investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Entonces, me llama la atención la pregunta, el tema del hotel, como si fuera realmente el único evento de violencia, y hasta es una violencia que ciertamente ahí ya ustedes tendrán mayor información, pero creo que en cuanto al grado de violencia, la violencia mayor se vivió el 1 de julio, no se vivió el 3 de julio en ese hotel. El principal grado de violencia, el mayor grado de violencia se vivió el 1 de julio, ya lo comentaba hace un momento mi compañero Sergio, y yo creo que es algo en lo que me parece debemos de profundizar y de difundir, porque estamos hablando de un evento que nos regresa al siglo XX, a la época de Maximino Ávila Camacho, que fue uno de los gobernadores más tiranos que haya tenido Puebla en su historia, o bien, si quieren ustedes, a la década de los 80, también del siglo pasado, donde se robaban urnas de manera impune. Entonces yo creo que esto que ocurrió el 1 de julio es un evento en el cual me parece tenemos que enfatizarlo, tenemos que difundirlo, se tiene que difundir, porque fue un crimen lo que hicieron. Pusieron en riesgo la vida de los votantes, la vida de los funcionarios de casilla, estos criminales que prácticamente de manera orquestada y al unísono actuaron. Ahora, de esto, ciertamente nosotros comenzamos a tener noticia después del mediodía de que comenzaba a haber tiros, balazos en diferentes casillas, y quien tiene ya un testimonio concreto de esto es Alejandro Gerardo Romero. ¿Quién es Alejandro Gerardo Romero? Alejandro Gerardo Romero es representante o fue representante de los observadores internacionales ciudadanos de organizaciones civiles europeas. Y bueno, pues además es presidente de la Asociación de Extranjeros en Zúrich, Suiza. Entonces él, incluso tenemos la entrevista con él, y nos señala que en efecto varios de los observadores que estuvieron en su equipo vieron precisamente los momentos en los cuales tiraron balazos en diferentes casillas en la ciudad de Puebla. Entonces, este asunto, aunque ha habido un cerco informativo, lo cierto también es que hoy en día, pues a través de diferentes medios se puede comprobar el altísimo grado de violencia que se vivió el 1 de julio en Puebla. Sí. Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Liz Mejorada y pues soy activista. La importancia de
rueda de prensa, y agradecemos mucho a todas las personas que nos acompañan, pues es precisamente reivindicar lo que se está tomando en la opinión pública a nivel nacional y en Puebla. Se habla solamente del Hotel MM y hemos olvidado lo que pasó el 1 de julio. No se habla de quién mandó a esas personas a apuntarle a familias enteras, quién mandó a robar casillas, quién compró votos. La violencia que se vivió en Puebla pues fue como única, y mientras todo el país festejaba, pues nosotros estábamos con muchos sentimientos encontrados. Me atrevo a decir que en Puebla nos quitaron el voto a punta de pistola, y de acuerdo a la red Rompe el Miedo y esta verificación que hace Artículo 19 en conjunto con la red del Nodo Poblano, verificaron cerca de 14 balaceras en la ciudad de Puebla de 12:30 de la mañana a las 7 horas. El primer asesinato ocurrió en mi pueblo, en la Sierra Norte Poblana, en Chignahuapan. En la comunidad de Acoliguía fue el primer deceso a nivel nacional. Hubo heridos y después fallecieron 2 personas finalmente. Y toda esa violencia pues se ha ido olvidando en la opinión pública. En general, universitarios convocamos a una manifestación que se llevó a cabo el día 2, el día 3, el martes 3, en donde convocamos a cerca de 21,000 personas. Una manifestación que no se había visto en Puebla por lo menos en los últimos 10 años, en donde salieron personas inclusive de diferentes partidos políticos, de diferentes ideologías políticas, activistas, personas de diferentes municipios también que nos acompañaron, y que la consigna era muy clara: al frente íbamos ciudadanos. Fue una marcha por condenar la violencia, y que quedó totalmente perdida con lo del Hotel MM que precisamente ocurrió ese día. Entonces, queremos justicia, y parte de este desplegado que nos hacen el grandísimo favor de firmar personas de todas partes del país es clamar por eso y exigir que no quede impune. Ayer que recibió la constancia Marta Erika, o antier me parece, ella dice que le demos vuelta a la hoja, que se cierre el caso, y en ningún momento sale a condenar la violencia. En ningún momento sale a condenar a las personas que perdieron la vida. Los procesos democráticos en nuestro país no tienen por qué ser tan violentos, y es sumamente incongruente asumir un cargo sin condenar antes todos los agravios que existieron. Buenos días, mi nombre es Miguel Calderón Chelio, soy coordinador de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana Puebla. Yo creo que hay que poner en contexto la narración de los acontecimientos. Venimos de un gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle, que, y esto no es algo que yo vaya a decir una cosa que no se sepa, que es señalado como uno de los gobiernos más represivos en México en los últimos años. Hay una serie de acontecimientos que así lo marcan, y claramente la candidata de la alianza en torno al PAN es su esposa, Marta Erika. Eso ya es un síntoma de un problema que en otras partes del país se ha presentado, de esta perpetuación, estos intentos de perpetuar el poder de forma familiar. Durante la elección, lo que sucedió es, efectivamente, y esto también es público y conocido, y no sucede nada más en Puebla, al tener el acceso a los recursos del gobierno del Estado, era evidente un apoyo de estas instancias a la candidatura oficial que representaba Marta Erika. Y además se sabía y se sabe que de alguna manera los órganos electorales del Estado estaban capturados por este grupo político. No obstante, así se fue a la elección. El día de la elección las cosas transcurrían bien, ya se ha dado aquí la narración. A partir del mediodía empieza a haber problemas. Esto coincide con el momento en que los partidos políticos empezaron a tener noticias de las encuestas de salida, y eso es un dato muy importante. Antes no se había presentado esta violencia. Hay una serie de situaciones de violencia que, entre otras cosas, estamos seguros, inhiben a muchos votantes a salir
a votar y a otros les quitan el voto que ya habían ejercido. En la noche, los resultados preliminares tardaron en empezar a salir 2 horas después de la hora que tenían asignada. Debían de empezar a correr a partir de las 8 de la noche, empiezan a correr hasta las 10 de la noche. En una elección igual de complicada, la de Veracruz, al mismo tiempo que apareció la primera acta en el PREP de Puebla, ya iban prácticamente en el 10% de las actas en Veracruz. Entonces vean ustedes que hay una enorme diferencia ahí. Ahí es cuando todo mundo también, aparte de los acontecimientos de violencia, empieza a preocuparse. Y las autoridades electorales, así como las autoridades civiles, el gobernador, las policías, etcétera, estuvieron ausentes durante la tarde para impedir los actos de violencia que se estaban presentando. Las autoridades electorales deciden que pues no es una elección tan importante y que se pueden ir a descansar para al día siguiente poder ver los resultados. Y es nuevamente la autoridad ausente. Al día siguiente ocurren los acontecimientos del hotel, en el cual, bueno, se da un zafarrancho entre representantes o miembros de Morena y miembros del PAN, pero hay que decir, de nuevo la autoridad ausente, se tarda horas en aparecer la autoridad. Y entonces tenemos sistemáticamente una ausencia de autoridad ante una serie de hechos en una elección compleja que requería claridad y presencia de las autoridades. Hay que insistir en una cosa: Morena gana la presidencia, gana las senadurías, gana la mayoría de las diputaciones federales, gana la mayoría de las diputaciones locales, gana las principales ciudades, y mágicamente en la elección a gobernador la tendencia es distinta. Y hay que decirlo con todas sus letras. La mayoría de las elecciones las ganó no el candidato a senador, no el candidato a diputado, las ganó el candidato a la presidencia, que era Andrés Manuel López Obrador. Por eso, y eso sucedía también en la candidatura a la gobernatura, como pasó en otros estados. No es algo que sea nada más de Puebla. Entonces, todos esos elementos hacen que evidentemente los poblanos estemos con una problemática del resultado que está ocurriendo en el estado, y en un momento en el que se necesitaba enorme claridad, la autoridad fue omisa y ausente. Y eso nos parece que es muy grave y por eso estamos demandando la intervención de las autoridades a nivel federal para garantizar la mayor claridad en el proceso electoral. Todos los que estamos aquí, cada quien votó por el partido y por los candidatos que prefirió. No estamos aquí en torno a la unidad, a un partido o a un candidato. Estamos en torno a la necesidad de que los procesos electorales sean claros y permitan de una forma razonable decidir el destino de cada una de las comunidades, de cada uno de los estados y, en el caso de la nación, de la nación. Y eso esperamos. Como estamos felices a nivel nacional, queremos poder estar orgullosos del proceso electoral en Puebla y tener que asumir quienes perdieron y poder festejar quienes ganen, pero con claridad, no con la sensación de que hubo mano negra en el proceso. Sí, digamos, como los compañeros panelistas, soy Gabriel Hinojosa del movimiento G2G, que quiere decir Gobierno de Segunda Generación, que venimos luchando desde hace mucho para democratizar y mejorar el sistema, parte de la Cumbre Ciudadana. Entonces yo quiero referirme más bien a lo que ha sucedido antes de la elección, porque en cuanto gana Rafael Moreno Valle en Puebla, lo que hace es mandar una iniciativa de ley anti-independientes, que fue célebre a nivel internacional por la descarada maniobra legislativa para poder bloquear cualquier candidatura independiente. Entonces fue construyendo con una ingeniería cuidadosa, jurídica, comprando al Congreso de Puebla, que le aprobó ley Balas, fideicomisos secretos y una bola de barbaridades. Y la ley anti-independientes pues ya tenía un diseño para que no fuera a salir alguien de estatura que le fuera a quitar la gobernatura, ¿verdad? Entonces es una operación cuidadosa que lleva tiempo operando. No podría yo dar bases científicas, pero la anomalía estadística nos dice que por lo menos compraron 300,000 votos. Y si bien el ciudadano que vende su voto
pues sus razones tendrá. Es un claro delito electoral comprar votos, y eso se puede demostrar si la autoridad tiene voluntad. Si no puede explicarse este resultado sin la compra de por lo menos 300,000 votos. Y una frase lapidaria que la gente cercana a Moreno Valle le acredita a él, dice: mira, si el problema tiene solución con dinero, no hay problema. Es decir, Rafael Moreno Valle penetró al PAN de Puebla, lo controla, pone todas las candidaturas importantes y el PAN está secuestrado. De ahí viene nuestra pregunta al PAN nacional, que ahora seguramente entrará, como todos los derrotados, a un proceso de refundación o algo así. ¿Es posible que el PAN nacional se sienta orgulloso de un triunfo como el de Puebla, operado por un priista pura sangre, con todas aumentadas y corregidas las mañas que el PRI les ha hecho al PAN para robarles muchas gobernaturas y muchas elecciones? Entonces aquí hay un cuestionamiento más de fondo. Y todavía nos dicen que Rafael Moreno Valle aspira a ser líder nacional del PAN. Entonces estamos aquí ante un escenario verdaderamente maquiavélico, alguien que se abre camino para tomar el poder a costa de lo que sea, y desde luego los primeros que nos sentimos pisados somos los poblanos. Persecución política, gente en la cárcel porque se le opone, y una bola de barbaridades. Entonces la elección es simple y sencillamente un capítulo más en los abusos del poder de Rafael Moreno Valle, que ya puso al gobernador de transición y ahora nos quiere dejar a su esposa también de gobernadora, quiere control del Congreso. Y vamos a ver entonces, ahí también está el cuestionamiento a Morena, porque si le dimos la mayoría en el Congreso y si nosotros en Sumamo hicimos una campaña de boicot contra los diputados del PAN, porque sabíamos que eran borregos de Rafael Moreno Valle, para decirlo en palabras que la gente entiende. Entonces, quieren tener control del Congreso, del Ejecutivo y a través de esos dos, del Judicial. Es perpetuarse en el poder en Puebla, es explotar a Puebla para una visión del 2024, que nos parece que pues, es una barbaridad lo que ha sucedido, pero bueno, en eso estamos. Ya hablamos. Sí, hablamos mucho de este lado, perdón. Ajá, Elvia Cruz de ADN Político. Están responsabilizando directamente a Rafael Moreno Valle por estos hechos de violencia y cómo garantizar que no, digamos que con esta postura que están asumiendo no se está apoyando a Morena en este caso, o cómo garantizar imparcialidad en esta postura que se está tomando. Bueno, digamos, este asunto de que es el que no apoye al PAN o a Moreno Valle seguramente está apoyando a Morena, es algo que sí queremos dejar muy claro. Lo que queremos es que se limpie la elección, lo que queremos es que se respete el voto. Si hubiera ganado limpiamente la señora, no tenemos ningún inconveniente en reconocerlo democráticamente. Somos esencialmente demócratas, pero un demócrata no puede aceptar este tipo de elecciones basadas en el miedo. Las encuestas de salida de las 3 de la tarde, 3 por lo menos, le daban 10 puntos arriba a Barbosa. Se destapa la violencia y nos amanecemos. Quiero darles otro testimonio porque nos fuimos a Huaquechula a observar casillas. En prácticamente todas las casillas de ese distrito, afuera de cada una, había por lo menos 5 personas pasando listas para el tema de pagar el voto y la asistencia. Es decir, no nos los cuentan. Esos pueblos fueron sitiados y no se dejó salir a los representantes hasta la 1 de la mañana. Una candidata independiente de plano nos dijo: instruía a mis representantes en retirarse de las casillas. Eso era fundamental para poder alterar las actas. Es decir, amilanar, comprar los representantes de otros partidos les daba el espacio para cambiar las actas, pegarlo por afuera, etc. Por eso tiene sentido el abrir todas las urnas una por una y un conteo nuevo, porque ahí está. Otro testimonio de ese mismo distrito de Izúcar de Matamoros es que ya para el martes gente armada se metió al depósito municipal de urnas, las extrajo
les echó gasolina en la calle de afuera y las incendió. Y eso les podemos dar videos. Es decir, estaban ya destruyendo pruebas, evidencias, ¿no? Entonces, pues me parece que habría que felicitar a este país. Qué tristeza que todo el mundo celebre una fiesta democrática, pero Puebla es el negrito en el arroz, y me parece que ni los poblanos, ni el resto de cualquier demócrata, ni buenos panistas, morenistas o priistas pueden decir que esto fue normal y cerrar los ojos ante una toma avasalladora y basada en billetazos, en violencia y en cooptar instituciones como el Instituto Estatal Electoral, que lleva años dando muestras de un alineamiento con el poder de Rafael Moreno Valle. La pregunta es, ¿cómo sabemos que Rafael Moreno Valle? Bueno, pues digamos, se ve muy claramente que la violencia apunta a una elección de Estado, y se sabe claramente, claro, le toca a las autoridades demostrarlo, pero los ciudadanos simple y sencillamente decimos, camina como pato, se ve como pato, pues es un pato, es Rafael Moreno Valle, ¿no? Nosotros no tenemos que recurrir a pruebas matemáticas para saber eso, ¿no? Lo hemos vivido ya 8 años. Y resaltando un poco, y por eso se llama así el despliegue, apunta a elección de estados, porque obviamente nosotros no podemos comprobarlo, pero el hecho de que la omisión, la ausencia que mencionaba Miguel hace un rato de las autoridades que son puestas por el propio Moreno Valle. Recuerden que el gabinete de seguridad o el secretario de Gobernación de Teodoro Cavazos es el mismo que tenía Moreno Valle, se permanece con Gali, y por eso es que estamos diciendo que apunta hacia una elección de Estado. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo, ahí sí, el tema es que sigue siendo pues el gobernante que está tras bambalinas. Eso no queda la menor duda. Para contestar directo la pregunta, ¿sí? ¿Me permite? Sí. A ver, yo les hago una pregunta a ustedes, reporteros de la Ciudad de México. ¿Cuál sería la perspectiva que tendríamos de la elección en la Ciudad de México si las casillas violentadas a balazos hubieran estado en el barrio en Coyoacán, o en la colonia Cuauhtémoc, o en alguna de las colonias de Iztapalapa? ¿Cuál habría sido el encabezado del día siguiente, además del triunfo de López Obrador? Ese interrogante yo me lo hago desde la apreciación que me dio esta capacitadora electoral, la muchacha conocida como CAE, es una figura del INE. Le pregunté si ella estaría dispuesta a volver a ser CAE en una próxima elección, y su respuesta contundente fue absolutamente no. Yo desde aquí me parece que el interrogante a el INE nacional, porque me parece que eso también, eso que estoy diciendo de la apreciación que se tiene de una elección desde la Ciudad de México, me parece que también la encuentro en el INE nacional, en las declaraciones del consejero Córdoba. Él dijo ayer en La Silla Roja, creo se llama, en el programa, sí, que la de Puebla podía ser la mancha de la elección. Yo creo que él no ha hablado, tengo esa impresión, con los consejeros de los distritos en la ciudad de Puebla. Su postura sería mucho más dura con el proceso. Entonces, mi interrogante entonces tiene que ver con la próxima elección en la ciudad de Puebla. ¿Quiénes van a querer ser funcionarios de casilla? ¿Quiénes van a querer ser CAEs para el INE? Si sabes que tu sección puede ser asaltada a balazos. Si esto pasa como un evento más, no alcanza el 20% de los incidentes para anular una elección, yo creo que estamos mal. Me parece que tenemos que reflexionar sobre cuál es el grado de violencia que soporta una ciudadanía para declarar válida o no una elección. Y por lo tanto yo también como ciudadano trato de ver un poco más allá de la defensa que va a hacer un partido. Yo espero que la haga Morena, es el candidato y el partido al que le están robando la elección en la ciudad de Puebla, pero yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer? ¿Acudir a un juez?
¿quién defiende el voto de cada uno de nosotros ciudadanos que fuimos violentados en nuestras casillas? Me parece que debe ser la justicia, y eso es lo que nosotros aquí reclamamos, que la elección se limpie, que haya la intervención de una investigación seria, que no va a venir del Instituto Electoral, que no va a venir de la Procuraduría Local. Me parece que la salida la tenemos en la justicia federal, así lo creo yo, y ojalá ocurra una limpieza seria y que gane el que haya ganado la elección, pero de manera limpia. Ese es mi punto de vista. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué otras acciones tendrían ustedes consideradas para contrarrestar esta violencia que se genera en Puebla en caso de omisión de las autoridades? Que no hagan caso, ¿qué ustedes estarían realizando en el próximo día? Pues mira, estamos considerando diferentes acciones. Hay varios ciudadanos que están dispuestos a interponer quejas ante el Tribunal Estatal Electoral. Sabemos que también está sumamente sesgado, pero por lo menos es un camino jurídico que tenemos que seguir. Ya hubo, creo que esto va a fortalecer y va a encender a muchas organizaciones civiles, muchas de las cuales están firmando este desplegado para ser todavía más observantes y vigilantes de lo que venga en el próximo gobierno. Es decir, el próximo gobierno no va a arrancar limpio, digamos, eso está clarísimo, y si logra Morena defender, como debe defender los escaños en el Congreso local y su mayoría, y presionaremos para que haya una verdadera oposición y que no suceda lo que ya sucedió, porque lo tenemos medido ahí. Cuando yo era director del CEI, hicimos una evaluación de la primera legislatura de Moreno Valle, quizás alguno se acuerde, y ahí sacamos la medición que se llama el índice de Rice, que es un índice que te dice en qué sentido votaban los legisladores. Y ahí votaban en el 98.5% de las votaciones al interior del Congreso, votaban en la misma dirección que el gobernador, habiendo mucha oposición, no mayoría de oposición, pero había mucha oposición. No importaba si era PRI, Movimiento Ciudadano, no importaba, votaban igual. Y eso es a lo que se refería Gabriel hace un momento. Tenemos que evitar también y llamar a cuentas a los legisladores, y específicamente a los de Morena, a que se comporten como oposición de a de veras, y que no se dejen ni presionar ni que se dejen comprar, porque como ya también decía Gabriel, Rafael Moreno Valle, ese dicho es muy escuchado del pueblo: si el problema se resuelve con dinero, sale barato. Ese es el eslogan. Así es que es un grito casi desesperado, y por eso estamos aquí en la Ciudad de México, porque ha habido un cerco informativo casi total, y que lo vemos reflejado lamentablemente en algunas autoridades federales. A mí también me llama la atención por qué Lorenzo Córdoba no ha levantado más la voz sobre el caso Puebla. Sí es como sorprendente, porque estas balaceras que hubo, pues ahí están. Y yo también creo, si hubiera sido en Coyoacán o donde fueran acá, imagínense lo que hubiera sido. Entonces, sí estamos ante esa situación, y más con las aspiraciones que sabemos que tiene Moreno Valle, que ya se acordaron ustedes cuántos desplegados, cuántos espectáculos había por todo el país cuando sacó su libro, ¿se acuerdan? Bueno, pues para allá va, y todo ese dinero venía del Estado. Por eso es que está como obligado a tener esa fuente de recursos. Ese es lo que está grave. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo creo que cada organización va a definir qué hacer, pero lo que sí podría yo prever es que va a haber muchísimo mayor activismo, muchísimo mayor fuerza, observancia y vigilancia, y llamados y exigencias ante la autoridad, tanto local como federal, como la que estamos haciendo el día de hoy. Sí queremos, por eso decimos que el INE revise la elección. Sabemos que quizás ya a estas alturas no la pueda traer, pero por lo menos que la revise, que revise el comportamiento de los miembros del órgano electoral poblano, que tienen ahí sí capacidad jurídica, tienen atribuciones para esa revisión, y si encuentran las fallas que nosotros vemos,
pues deberían de destituirlos a todos ellos, así de plano. Entonces, sí es un grito desesperado de que del otro lado de los volcanes venimos a hacerles a ustedes. Es muy buena pregunta, porque yo creo que si se consuma el darle la victoria en estas elecciones, bueno, habrá un gran daño a la democracia en Puebla, a la credibilidad, y el gobierno tendrá una legitimidad sumamente baja, porque los poblanos tampoco somos tontos, ¿verdad? O sea, entendemos cómo fue que pusieron a ese gobernador o gobernadora, pero a mí me parece que aquí el llamado fuerte es exactamente a Morena. ¿Y por qué? Porque en el caso de Sumamos y de G2G hicimos un boicot porque sabíamos que todos los puestos de elección principales en Puebla habían sido cedidos a Rafael Moreno Valle por Ricardo Anaya. Y entendimos que si tenían mayoría en el Congreso, a Puebla le esperaban tiempos terribles, igual o peores al pasado. Entonces, se hizo un boicot de votos. Hoy Morena tiene mayoría en el Congreso de Puebla. Por lo tanto, tiene la posibilidad de revisar las cuentas del gobernador saliente, de cambiar las leyes electorales, de investigar muchas cosas. A mí me parece que quien tiene una papa caliente que nos va a hablar de cómo va a gobernar es Morena, con su fracción de diputados en el Congreso, que es la máxima representación ciudadana, y la reclamamos. Si les dimos la máxima representación, hoy desde el Congreso podían enderezar esto. Requisito es que Morena, J.D. Cole y su líder de facto, que es Andrés Manuel, tendrían que estar súper atentos en Puebla, porque si no lo hacen, les van a voltear a sus diputados, se los van a amedrentar, les van a dar plata o plomo, y en sentido inverso, en realidad la fracción de Morena en el Congreso de Puebla sería el último dique para que enderezáramos esto. Si no, tendremos que hablar de la próxima elección y que ya nos desampararon a los poblanos 6 años más, o quitarles el Congreso a Morena y a todos en el 21, ¿verdad? Pero lo que sí es claro a su pregunta es que la sociedad civil de Puebla es vigorosa, tiene ideas, tiene pensadores, tiene líderes, y vamos a seguir esto, porque creo que a Puebla le toca enderezar su pedacito, a los otros estados ser solidarios, y pues los poblanos asumimos nuestra desgracia y el reto de salvarla. Pero ahí Morena le dimos el poder en el Congreso para que realmente se comporte como la representación del pueblo y de la legalidad. El poder del Congreso es enorme. El presupuesto de ingresos, de egresos, revisar fideicomisos secretos, la privatización del agua, las cuentas públicas de los gobiernos que ya pasaron. Entonces, realmente Morena tendría ahí la posibilidad de hacer justicia en Puebla. Pues si no hay otra pregunta. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias a todos. Y ayúdenos de verdad, porque está cañón la cosa.